Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Podemos ir a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Es la culminación de la carta de Hebreos, el último capítulo. Viene el autor hablando en el 13, así pues salgamos a él fuera del campamento llevando un tubo propio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y en el 15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. La palabra del Señor también habla de que todo lo que hagamos con Él debe caminar, todo sea para la gloria del Señor, todo para la gloria de su nombre. En este momento también para la gloria de su nombre, cuando vamos a la casa también, cuando se crían los niños, cuando estamos con la esposa, con el esposo, cuando vamos al trabajo, no hay una diferencia. Entonces que nuestros labios siempre confiesen el nombre del Señor, en nuestras actitudes también. En este momento, bueno, vamos como congregación, como comunidad, vamos a hablarle, a adorarle, a darle gracias al Señor a través de canciones. Amén. Así que les invito a que nos pongamos de pie, que cantemos al Señor, que reconozcamos su nombre y que desde nuestro corazón agradezcamos, adoremos al Señor y pensemos en su obra que es perfecta. Somos
solo tu obra, Señor. Ya lo declaramos, comenzamos, Señor, solo tu obra. Al mirarte, lo que hiciste por mí, Bueno eres tú, tú te viste en la cruz al morir, sin medida, bueno eres tú. Confiaré en tu amor.
el mundo entero espera, pues Él regresará, glorioso es Él. Mis ojos han visto la gloria del Señor, glorioso es Él. Él reina sobre toda autoridad, glorioso es Él, glorioso es el Señor, glorioso. Glorioso Señor, eres glorioso Señor, eres glorioso Señor, Eres glorioso, Jesús. eres glorioso Sus Biblias, por favor, y busquen el Evangelio de Juan. ¿Ya todos tienen la Biblia de las Américas? No, en físico, en libro, ¿sí? Los que no tengan todavía la Biblia de las Américas, por favor vayan a la librería cristiana o a cualquiera donde se consiga Biblia de las Américas. Y si pueden, mejor la nueva Biblia de las Américas. La única diferencia está en que la nueva Biblia de las Américas ya no tiene vosotros, sino habla en el idioma que nosotros hablamos. Nosotros no hablamos con vosotros, ¿cierto? Nueva Biblia de las Américas. Esta tiene que ser tu próxima compra. Los que no la tienen todavía. ¿Amén? Este año, para los que no saben, yo creo que ya todos, pero los que no saben, esta comunidad pertenece a una fraternidad. ¿Qué es eso de fraternidad? Es un conjunto de comunidades así como es, pequeñas, grupos pequeños, en diferentes partes, y que yo creo que el Señor va a permitir que continúe creciendo, añadiéndose más comunidades. Cada comunidad es independiente, pero somos una fraternidad. Es decir, que nos conocemos unos a otros y nos ayudamos unos a otros, eso es todo. Como parte de esa fraternidad, este año vamos a estar estudiando mucho teología bíblica, para los que desean. Teología bíblica. Vamos a estar haciéndolo virtualmente, pero también vamos a estar presencialmente, así como hoy. Vamos a estar en tiempos presenciales estudiando teología bíblica. Y una de las cosas muy buenas acerca de la teología bíblica es que nos enseña a leer correctamente las Escrituras. ¿Cómo así que nos enseña a leer? Sí, yo por muchísimos años leí la Biblia, pero no la leí de una manera correcta, no sabía bien cómo hacerlo. La teología bíblica nos enseña cómo leer bien la Biblia. Y una de las cosas que nos enseña es que la Biblia hay que leerla siguiendo el pensamiento del autor del libro que estemos leyendo, porque hay un pensamiento que el autor tenía al comunicar las ideas que comunica. Eso nos enseña. Y también nos enseña que la Biblia es una sola historia. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? 66. Pero todos esos libros mencionan o hablan de una sola historia. Si uno entiende toda la historia bíblica,
Ya cada libro que uno lea lo va a leer a la luz de esa historia que se cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que vamos a estar haciendo eso este año, aprendiendo cada vez más teología bíblica. Y aplicando esto llegamos al Evangelio de Juan, que es el que vamos a estudiar hoy. El Evangelio de Juan. Oremos y pidamos al Señor su ayuda. Ahí donde estás, cierra tus ojos o déjalos abiertos como quieras. Dile, Señor, ayúdame. Abre las Escrituras para mí, para nosotros. Ábrelas, Señor. Espíritu Santo, pedimos tu ayuda, tu guía. Enséñanos. Necesitamos tu dirección en este tiempo en que juntos examinamos las Escrituras. Amén. Entonces, al llegar al Evangelio de Juan, uno se encuentra con esos 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan. Y uno, al leer ese Evangelio, tiene que tener en cuenta toda la historia de la Biblia, pero también el pensamiento del autor. ¿Qué quería decir Juan cuando comenzó capítulo 1, 2, 3? Ahora, cuando Juan escribió el Evangelio, no lo escribió en capítulos. Esos capítulos se colocaron mucho tiempo después como para poder saber dónde va uno, pero Juan escribió una carta. Uno nunca escribe una carta con capítulos, ¿cierto? No, uno escribe una carta. Él escribió ese Evangelio y él tenía una idea que él quería comunicar. Y cuando uno lee ese Evangelio o cualquier otro libro, tiene que leerlo así, de esa manera. ¿Qué quería comunicar Juan? El Evangelio está dividido en 3 partes. Esta obra literaria, 3 partes. La primera, comenzamos por la última. La última parte, capítulos 18 hasta el 21. No lo busquen, solo déjenme mencionar. Esa última parte del capítulo 18-21, lo que hace Juan es hablar de los últimos eventos, es decir, la crucifixión, muerte, resurrección del Señor y apariciones, porque Él se apareció cuando estaba resucitado. Entonces, la última parte del Evangelio la dedica a eso: crucifixión, muerte, resurrección, apariciones del Señor. La segunda parte, o sea, la del medio, la encontramos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Y esa parte podemos llamarla la despedida, porque en esos capítulos Juan se enfoca en hablar de esa última noche, cuando el Señor invitó a cenar a todos sus discípulos, y después de lavarles los pies en el capítulo 13, les dio un discurso absolutamente maravilloso en el capítulo 13, 14, 15, 16. Y luego en el capítulo 17 les dijo: ahora yo quiero orar por ustedes antes de irme, porque era su despedida, lo que nosotros normalmente conocemos como la última cena. Esa es la segunda parte del libro, y Juan consideró que era muy importante hablar de esa noche. A él lo impactó para siempre esa noche que el Señor Jesús se despidió de ellos. Capítulos 13 hasta 17. Y luego encontramos la primera parte del libro, capítulo 1 hasta el capítulo 12. 3 partes. Última parte, eventos finales: crucifixión, muerte, resurrección, apariciones del Señor. La parte del medio, capítulos 12 hasta el 17, la despedida, la última cena. Jesús lava los pies de los discípulos, los dejó a todos asombrados, y luego les da un discurso de despedida que es absolutamente fabuloso. Capítulo 17, ora por ellos antes de salir al monte después de cantar un himno. ¿Qué himno cantaron? En el cielo vamos a preguntar: ¿cuál fue el himno que cantaron? Cantaron un himno y salieron para que el Señor Jesús fuera arrestado, y ahí comenzó su dolor hasta su muerte. La primera parte del Evangelio, capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y Juan hace 2 cosas, mucha atención, 2 cosas. La primera, en el capítulo 1, él nos da uno de los mayores tratados teológicos de la historia. Juan capítulo 1 es un tratado de pura teología que necesitamos todos entender. ¿Quién es el teólogo acá? Levanten la mano. Tenemos 2, no, levántenla todos. Todos somos teólogos. ¿Saben por qué todos somos teólogos? Porque todos tenemos una idea acerca de Dios. Y ya teniendo una idea acerca de Dios, ya somos teólogos. Todos somos, porque para que tenemos que convertirnos en buenos teólogos.
Porque uno puede ser muy mal teólogo o uno puede ser muy buen teólogo. Todo depende del conocimiento que tengamos de las Escrituras, de la Biblia. De ahí depende. Los que se llaman ateos también son teólogos. Ellos tienen una idea de que Dios no existe. Esa es una idea de Dios. Ellos son teólogos, pésimos teólogos, pero lo son. Entonces, el tratado teológico del capítulo 1 de Juan es absolutamente fundamental e importante. ¿Por qué es tan importante? Porque escuchen lo que Juan hace. Juan nos dice que el Señor Jesucristo que se encarnó, que acabamos de celebrar su encarnación, el que se encarnó es Dios mismo. Vayan al capítulo 1, por favor. Miren el versículo 1 del capítulo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Juan habla del Verbo, ¿de quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo llama el Verbo? Esa es una palabra griega, que es la palabra logos. ¿Por qué lo llama el Verbo? Porque ese logo significa la expresión, la palabra. Y Juan nos dice que este Jesús, el Señor Jesucristo, era la expresión misma ¿de quién? De Dios. Y aquí nosotros nos hemos equivocado. Escúchenme bien, por favor, la equivocación que hemos cometido, comenzando por mí mismo. Nos equivocamos pensando que cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo es como si nosotros necesitamos hablar algo muy serio con algún señor, por ejemplo, Orlando. Entonces yo voy a la casa de Orlando y por favor, el señor Orlando, necesito hablar algo muy serio con él. Y un momento a otro sale cualquiera de los hijos, digamos eso, dice, no, que es que aquí, mire, usted tiene que hablar con quién. ¿Cuántos años tiene usted? 14. ¿Qué es lo que necesita? Hablemos del asunto. Entonces yo le digo, no, necesito hablar con su papá, no con usted. No, pero que yo soy el hijo. No, pero es que necesito hablar con Orlando, no con usted, con su papá. Esa es la idea equivocada que nosotros por mucho tiempo hemos tenido del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, pero el Hijo. No digamos hablar con el de arriba, con el propio. Y ahí está nuestra gran equivocación teológica, porque en la persona de Jesucristo encontramos Dios mismo, el creador de todas las cosas. En ese mismo evangelio, Felipe una vez le dijo, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿cuánto has estado conmigo? ¿No me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando Juan hace esta presentación en el capítulo 1 de este Jesucristo, él está diciendo, Él es Dios mismo. No necesitamos llamar a nadie más, no necesitamos conocer a nadie más. No hay nada detrás de esta persona de Jesucristo, porque este Dios sublime, supremo, como lo conocemos, se encarnó. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, capítulo 1, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces lo primero que Juan está diciéndonos en su evangelio en esta primera parte es esta persona en Jesucristo, Dios mismo. No necesitamos buscar detrás de él a nadie más. Él es la expresión completa de Dios. Y luego Pablo nos dice en sus cartas que es la misma esencia de Dios, Jesucristo. Este Dios se encarnó. Y cuando Él se encarnó, hubo gente como tú y yo que lo tuvo al frente. Yo no me imagino cómo Edgar si lo tuvo al frente. Y cuando tuvieron al Señor Jesucristo al frente, tenían a Dios mismo, el Creador, frente a ellos. Después de hablarnos de este Dios que es Jesucristo, entonces Juan en la primera parte, capítulo 1 hasta el 12, escuchen eso, nos habla de encuentros. Cuando él dice, bueno,
¿Qué estaba pensando Juan cuando él comenzó a escribir? Dijo, lo primero que necesito es decirles que esta persona Jesucristo es Dios mismo. Y luego voy a comenzar a hablar de encuentros que este Dios encarnado tuvo con diferentes personas. Y en los primeros 12 capítulos encontramos encuentros, como cuáles. Él se encontró en primer lugar con su predecesor o su antecesor, que fue Juan el Bautista. Se encontró con él. Luego se encontró con sus discípulos, los primeros discípulos, llamó a algunos de ellos. Luego encontramos a Jesús en el capítulo 2 encontrándose con la sociedad de ese tiempo en una fiesta muy importante que era una fiesta de boda en el capítulo 2 en Caná de Galilea. Luego llegamos al capítulo 3 y era un encuentro más, ya muy diferente, con un hombre famoso, renombrado, lleno de estudios, lleno de reputación, un hombre que se llamaba Nicodemo. Y encontramos en este capítulo el encuentro del Señor Jesús con una sabiduría humana que era representada en Nicodemo. Pero llegamos al capítulo 4 y encontramos otro encuentro muy diferente, porque la mujer del capítulo 4 también era muy conocida, pero por su mala reputación. Por su mala reputación. Sin embargo, estaba llena de conocimiento también. Y él fue a buscarla hasta Samaria y caminó casi 2 días para ir a encontrarse con ella. Llegamos al capítulo 5 y encontramos al Señor Jesús encontrándose con un paralítico allá en el pozo en Bethesda. Y de ahí en adelante comenzamos a encontrarlo en el capítulo 6 con una gran multitud, más de 10,000 personas en el capítulo 6. Y a esas más de 10,000 personas les dijo en el capítulo 6, ustedes me están buscando solo porque creen que pueden obtener de mí alimento gratis. Se equivocaron, no son. Y los despidió. Y más de 10,000 personas ese día, un solo día, fueron despachadas por el Señor Jesús. Porque no andaban buscándolo a Él como el Salvador que necesitaban, sino que andaban buscándolo a Él por los favores que podían recibir de Él. No. Llegamos al capítulo 8 y encontramos con una multitud de religiosos que querían matar a una mujer porque había sido sorprendida en un pecado que ellos mismos tenían. Capítulo 8. Capítulo 9 lo encontramos sanando a un ciego. Entonces, encuentros. Eso fue lo que Juan se dedicó a hacer en los primeros 12 capítulos de su evangelio. ¿Encuentros de quién con quién? Encuentros de la persona de Jesucristo, que es Dios mismo, con diferentes personas, con diferentes multitudes. Y escuchen lo que Juan hace. Él comienza a mostrar lo que pasó en la vida de esas diferentes personas cuando se encontraron con Él. Y el lenguaje que Juan lo coloca es el siguiente, ahí en el capítulo 1, versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Quién es esa luz verdadera? La persona de Cristo. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y uno podría decir, bien, porque Él vino, se encarnó y ya todos los hombres quedaron alumbrados. No. Lo que Juan nos va a decir, nos va a explicar con los encuentros que vamos a encontrar en los primeros 12 capítulos, es que las personas que se encontraron con este Jesucristo, algunas de ellas vieron la luz que nunca habían visto, pero otros quedaron en la misma oscuridad por siempre. Y eso ya le pone a uno los pelos de punta. Un momentito, algunos se encontraron con Él y vieron la luz y sus vidas fueron transformadas para siempre. Pero otros vieron la misma persona de Jesucristo, lo tuvieron al frente, hablaron con Él, lo escucharon, pero nunca vieron la luz y quedaron sumidos en las mismas tinieblas, tal vez por el resto de la eternidad. No sabemos. ¿Por qué? Una de las explicaciones que da Juan en el capítulo 4, no vamos a ir, pero ustedes lo van a saber cuando lo lean. En el capítulo 4 él dice
Uno de los problemas es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y escuchen, cuando uno lee eso, una de las primeras intenciones de nuestro corazón es: y si la gente sigue bien, nada, no, para. No, eso nos incluye a ti y a mí. Nosotros por naturaleza amamos más las tinieblas que la luz. Y si hoy en día tú y yo hemos sido encontrados por el Señor, no es porque nosotros lo propiciamos, Él nos encontró. Y Él abrió nuestros ojos para que viéramos la luz, no nosotros. No nosotros, porque Juan termina ese capítulo diciendo lo siguiente. Miren el capítulo 3. Versículo 36, también muy conocido el texto. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lo que Juan está haciendo ahí es exactamente haciendo la descripción de lo que sucedió en la vida de todos aquellos que se encontraron con la persona de Cristo. Unos vieron la luz y otros quedaron en las mismas tinieblas de siempre. Todo basado en el encuentro que tuvieron con esa persona de Cristo. Ahora, dice él que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree, el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cierto? El mismo lenguaje lo usa él a través de todo el Evangelio. Los encuentros que el Señor Jesucristo tuvo con personas, en algunos produjo vida, luz, y en otros no produjo nada, quedaron en la misma oscuridad. Ahora, ¿cómo aplicamos eso en nosotros? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Yo creo que la pregunta equivocada, muchas veces nosotros nos la hacemos. Y la pregunta equivocada es: ¿será que Yendera ha tenido un encuentro realmente con el Señor? ¿Será que Julanito realmente ha tenido un encuentro con el Señor? ¿Será que ese encuentro se ha producido en la vida de Diana? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿yo he tenido ese encuentro? ¿Realmente eso ha sucedido en mi vida? Porque la otra posibilidad es que hayamos sido religiosos por muchos años. ¿Había gente religiosa en el tiempo de él? Muchos, miles, algunos más que otros, algunos extremadamente religiosos como los fariseos. ¿Pero lo vieron ellos a él? Algunos sí, como Nicodemo, otros no. ¿Qué ha pasado en mi vida? En mi vida he tenido ese encuentro, ha sucedido, me he encontrado yo con la persona de Jesucristo. ¿Qué produjo eso en mi vida? Hasta el día de hoy. Eso es lo que Juan quiere hacer en la primera parte de su Evangelio, 12 capítulos para nosotros, donde Él nos habla de esos encuentros y lo que produjo ese encuentro con la persona de Cristo en diferentes personas. Lo que sí sabemos es que a algunos les dio vida para siempre, a otros no. A otros no. En parte es un misterio. ¿Por qué? No sabemos. Yo no tengo la respuesta. No creo que exista. No creo que exista. Pero el énfasis de Juan está demostrando: ese encuentro ha sucedido en mi vida. Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué voy a andar preguntándome si los demás han tenido ese encuentro? La pregunta correcta es: ¿en mí ha sucedido eso? ¿Está sucediendo cada día? Porque ahorita vamos a ver que es un encuentro que hay que mantener. Hay que mantener. Él le dijo a muchos de sus discípulos, se paró frente a ellos y dijo: sígueme. Ay, pero es que sígueme. Pero es que me va a costar, sígueme. No importa lo que cueste, sígueme. Y eso hicieron. Se fueron detrás de él. Entonces hay que mantener ese encuentro, pero lo primero que Juan nos está diciendo es que necesitamos ese encuentro con Cristo, porque no produce igual resultado en todas las personas. El énfasis de Juan en esta primera parte de su obra es mostrar la necesidad que tiene cada ser humano
en el plan divino de tener este encuentro con Dios encarnado, la persona de Cristo. Entonces, hoy cada uno de nosotros tiene que hacerse la pregunta: ¿ha sucedido ese encuentro en mi vida? Y lo segundo, ¿está sucediendo todos los días? ¿Se está manteniendo ese encuentro? ¿Por qué? ¿Por qué el encuentro con Cristo no produce iguales resultados en todas las personas? Ya lo dijimos, no sabemos. Es un misterio. Pero hay dos elementos fundamentales. Escúchenme, dos elementos fundamentales que hacen que ese encuentro produzca salvación en Cristo para nosotros. Y esos dos elementos nosotros tenemos que recordarlos cada día y ponerlos en práctica cada día. No importa si tú dices, bueno, yo considero que ese encuentro en mi vida sucedió hace muchísimos años y yo he visto cómo a través de todos estos años el Señor ha continuado perfeccionando esa obra en mí y yo he visto y yo sé que el Señor la estaba haciendo bien. Pero la pregunta es, ¿se está manteniendo hoy como debe ser? ¿Esos dos elementos están presentes en mi encuentro con Él? Y estos son los dos elementos. El primero, gracia. Gracia. Ayer le estábamos diciendo a Jenny y a Eliana que si nosotros tuviéramos una niña con Connie, no hagan esa cara todavía, chance. Le pondríamos Grace, gracia, de nombre. O sea, no ninguna presión, sino simplemente dándoles como un ejemplo. Gracia. Una vez más, capítulo 1, miren el 14, ya lo leímos, pero vamos a leer. Verso 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La ley la recibió Moisés, pero el Señor Jesús no vino con ley, el Señor Jesús vino con gracia. Y déjenme compartirles esto, esta semana, ¿hoy qué es? Domingo. Estoy leyendo el libro de Romanos y me encontré con una frase esta semana que fue como un rema para mí, un alimento que me gustó mucho. Fíjate que el libro de Romanos nos dice que yo ya cumplí toda la ley. Y yo, si estoy en Cristo, puedo estar delante de Dios y decir, Señor, yo he cumplido cada uno de todos los mandamientos de la ley a perfección. Romanos dice que nosotros en Cristo hemos cumplido toda la ley de Dios. Y me pareció eso absolutamente fabuloso, maravilloso. Yo ya cumplí toda la ley del Antiguo Testamento, toda la ley de Dios. Yo ya la cumplí, solo por estar por la fe escondido en Cristo. ¿Saben, hermanos? Yo no la cumplí, Él la cumplió por mí. Cada parte de la ley, Él la cumplió por mí. Eso es lo que dice Romanos. En Él, el cumplimiento de esa ley se dio, se hizo vida, se hizo realidad para nosotros. ¿Saben cómo se llama eso? Gracia. Gracia. Describir la gracia, podríamos utilizar muchas formas de describir la gracia. Yo creo que una muy importante es que nosotros nunca encontramos al Señor. Nunca. Nadie diga eso. Y si lo viviste alguna vez como yo, ya no lo vuelvas a decir. Ni lo encontramos, ni lo aceptamos, ni le dimos una oportunidad, ni fuimos buena gente con Él. No. Entonces uno escucha mensajes de Apocalipsis 3:20, el Señor está llamando a la puerta, no sea malo, abra de la puerta del Señor, Dios está allá solito, mojándose, abra de la puerta.
Dele la oportunidad al Señor. Eso fue lo que enojó tanto al pastor A.W. Tozer. Cuando digo, ¿cómo es que gente está diciendo que le están dando una oportunidad a Cristo? ¿Cómo es que gente anda diciendo que lo están aceptando y abriéndole la puerta para que el Señor entre? El que está bajo juicio es el hombre, no Cristo. Eso dijo el pastor A.W. Tozer. Nosotros nunca le dimos una oportunidad, o lo buscamos, o lo encontramos, o lo dejamos entrar en nuestro corazón. Él nos encontró cuando no lo estábamos buscando. Ay, pero es que yo era muy religioso, igual ya. No lo estábamos buscando, no teníamos el más mínimo chance de ser aceptados por Dios. Ninguna oportunidad. Él nos encontró. Y tú y yo estamos aquí no porque lo hayamos decidido, no porque Él abrió nuestros ojos. Él abrió nuestros ojos. Hay un encuentro que es bien interesante que está en el capítulo 9, donde el Señor abrió los ojos del ciego, ¿se acuerdan? Un ciego del nacimiento. Si el hombre nunca había visto, nunca. Bueno, el Señor lo sanó y luego vinieron los líderes religiosos. No, un momentito, ¿quién fue el que hizo eso? ¿Cómo es que le abrió los ojos? Y el ciego dice, yo no sé. Yo no ni cómo, yo no conozco a ese Señor. Yo no sé si ese Señor es pecador o no, como ustedes están diciendo. Yo no sé, yo lo único que sé es que abrieron mis ojos. Yo no veía, nunca lo he visto. Y Él vino y en un momento me dio la luz que yo nunca había tenido. Ellos sabían que era imposible para el ciego de nacimiento abrir sus propios ojos. ¿Cómo? Esos somos nosotros, hermanos. No teníamos la más mínima oportunidad. Y si hemos permanecido por muchos años o por poquitos, por días, lo que sea, Él ha abierto nuestros ojos. Eso se llama gracia. Gracia. Él vino por gracia. De la palabra gracia viene nuestra palabra gratis. Y cuando nos dan un regalo, ¿nosotros qué hacemos? ¿A cuánto le debo? No es un regalo. Es un regalo. El primer elemento para tener este encuentro con Él es que si Él no lo produce, ni nada, que ninguno de nosotros ni nadie puede hacer. Y esto también debe producir otra palabra que viene del mismo, gratitud. Porque tú y yo estamos en Cristo, no porque nosotros lo merezcamos. ¿Qué tenemos de diferente de muchas personas que están ahí afuera que no tienen a Cristo, que no están en Él? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que éramos muy buena gente? ¿Que no lo merecíamos? ¿Que hicimos algo para que no? Entonces el primer elemento es absolutamente fundamental. Necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de esa palabra. Gracias. Fue por gracia. Inmerecido. Pero el segundo elemento también es muy importante. El segundo elemento es trabajo. ¿Qué? ¿Trabajo? Ahí en el capítulo 6. Déjenme recordemos un momentito qué fue lo que ocurrió. El Señor Jesús estaba enseñando y llegó una gran multitud, mucha gente, había más de 10,000 personas. Entonces ya era tarde y el Señor le dijo, bueno, necesitamos alimentar a estas personas. Los discípulos dijeron, ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar pan para toda esta gente? Les dijo, bueno, multiplicó milagrosamente el alimento que había y esa multitud, todos se sentaron, unas 10,000 personas sentadas y los discípulos repartiendo con cestas el pan y el pescado y esa gente come. ¿Quién quiere más? Yo. ¿Sí? Así como a veces cuando lo reunimos, yo, sí, más, otros ya sabemos que comen triple, lo que sea. Comían, ¿alguien quiere más? Y todo, uy, no.
No, ya no. Ni un pedacito más. Todo, alguien más saciado, todo saciado. 10,000 personas. Y entonces todos no solamente estaban bien llenos, estaban asombrados. Entonces el Señor les dijo a los discípulos: miren, súbanse a la barca, vayan al otro lado del mar, yo ya los voy a encontrar, nos encontramos allá. Ellos se subieron en la barca y se fueron, y el Señor Jesús despidió a la multitud, pero cuando Él estaba haciendo eso, escuchó que ellos estaban diciendo: oiga, ¿cuándo habíamos visto algo así? ¿No podemos dejar escapar este? No, hagámoslo rey, digamos que Él es nuestro rey. Y alguien dijo: y si no, de pronto no quiere, pues a la brava, lo obligamos, lo forzamos, lo amenazamos, cualquier cosa, pero alguien que hace semejante cosa, toda la comida gratis, no nos cobraron nada para toda esta cantidad de gente. ¿Se imaginan lo que podríamos lograr con este individuo? Y querían forzarlo a ser su rey. Entonces Él de alguna manera los despidió y se fue al monte. Y la multitud, como estaba tan llena, entonces todos quedaron. El Señor Jesús se encontró con sus discípulos en el mar y luego se fueron al otro lado, y la multitud llegó la mañana y todos se despertaron, y claro, ya habían digerido todo. Y entonces, bueno, y el desayuno, ¿dónde está? Y no veían por ningún lado. ¿Cómo es posible? Se nos escapó. Nadie sabe dónde está. No, que las barcas parece que llegaron al otro lado del mar. Bueno, tráigala rápido, vámonos todos a buscarlo, porque ya son las 9:30 y nosotros sin desayunar. Vamos. Y se fueron todas esas personas. Imagínense esta cantidad de barcas recorriendo ese mar hasta el otro lado, y llegaron al otro lado y llegó toda la multitud y lo encontraron. Y Él los ve venir. Entonces llega toda esa gente y ahí está, ¡maestro! ¿Y saben qué les dijo? No los saludó, dijo buenos días, no. Ustedes lo están buscando porque ya tienen hambre otra vez. Ustedes me están buscando porque les parece fabuloso que yo anoche les di comida gratis a todos. Y entonces vieron en mí un milagrero que puede darles todo lo que ustedes necesiten, a quien ustedes pueden manipular como quieran, y hasta estaban pensando en forzarme a ser su rey. Por eso me están buscando. ¿Saben qué les digo? Trabajen, ¿no? Capítulo 6, versículo 27. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Si ustedes leen todo el capítulo, va a ser absolutamente claro que cuando Él habla del alimento que viene del cielo, ¿de quién está hablando? De Él mismo, porque Él les dijo más adelante: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. No les dio Moisés el pan verdadero, yo soy el pan verdadero, y si alguno está interesado tiene que comerme. Y en el versículo 1 aparentemente encuentra una contradicción, porque Él dice: trabajen por el alimento que no perece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Solo Él puede dárnoslo. Ahí está la gracia. Pero ustedes tienen que trabajar por Él. Yo sé que los dos elementos de los que estamos hablando son contradictorios aparentemente. Un momentito, ¿cómo así que es por gracia y todo gratis y luego trabaje? Oh, los dos tienen que estar presentes. Ayer estábamos reunidos con un grupo de líderes acá de la comunidad, estábamos estudiando las escrituras y llegamos al punto de decir que esto de conocer a Cristo requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere entrega, requiere sacrificio, pero de una manera muy engañosa. La religión nos enseñó que esto de conocer a Cristo era simplemente cuestión de échese las petacas y espere que Dios haga todo. Y eso no es verdad. Para mí el segundo elemento es igual de importante al primero. El primero es gracia y solo Dios lo puede hacer. Y es verdad, si no es porque Él hace esa obra en nosotros,
ninguno tiene ninguna oportunidad. Pero el segundo es absolutamente importante. Y sucedió porque ayer estábamos hablando de cómo interpretar bien la Biblia. Y para poder interpretar bien la Biblia uno tiene que estudiar, esforzarse, leer, releer, volver a leer, meditar, investigar, buscar, preguntar, compartir, volver a preguntar, y eso es trabajo. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Eso es lo que no nos interesa. Tanta lectura, tanta cosa, y lea otra vez, y lea la Biblia, y otra vez lea peor si me dicen que estudie, que medite y que... Yo lo lamento, no hay otra forma. Y déjenme ponerlo así, termina el capítulo 6. Y esa gente salió de ahí con la misma hambre con la que llegaron. Porque desayuno no hubo. No. Y él les dijo, olvídense, ustedes están equivocados de persona. Fuera. Y cuando fueron todos, miraron los 12 que estaban ahí paraditos, me dijo, ¿ustedes también se creen? Y Pedro le dijo algo muy importante, le dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Padre, tú eres el alimento que necesitamos, y nosotros queremos trabajar con él. Entonces, hermanos, resumamos así. Es interesante para mí que Juan usa casi la mitad de su obra para hablar de encuentros con la persona de Cristo. Yo no sé si tú has tenido ese encuentro o no. Ni me voy a preguntar eso porque no es la pregunta correcta. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿cómo va ese encuentro en mi vida? Yo creo que ha ocurrido. Pero yo nunca puedo olvidarme de estos dos elementos. Uno, la gracia. Y dar al Señor gracias cada día, Señor. Inmerecidamente tú te acordaste de mí. Yo nunca lo merecí. Es solo por gracia, por tu misericordia. Todas las mañanas es tu misericordia, pero al mismo tiempo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy yo trabajando? Cada carta, Pablo recordaba a los que escribía: crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en el conocimiento de Cristo, no se queden ahí, prosigan a la meta, crezcan. ¿Cómo hace uno para crecer? Trabajando. Y por eso nosotros como comunidad, si estoy mal, Jay, me corriges, aquí públicamente, es tu obligación corregirme. Esta comunidad no está interesada en tener ningún tipo de actividad para gente que solo quiere colgarse. Perdón, no sé, estoy buscando más palabras de cómo poder decirlo. De cómo colgarse y decir, no, a mí no me pongan tanta cosa, yo solo quiero venir de vez en cuando y disfrutar del show que ustedes montan aquí. No hay ningún show. Aquí no están interesados en eso. Ay, no, a mí no me pongan tanta cosa, yo solo quiero venir de vez en cuando y participar de la reunión y hasta ahí. No, este no es tu lugar. No es tu lugar. Nosotros queremos ser un grupo el que sea. Bueno, no, el que sea no, pequeño. De personas que están interesadas en trabajar. Y si están interesadas en trabajar, sí, nos ayudamos unos a otros. Y trabajemos juntos. Porque estén en el conocimiento del Señor. Porque estén en ese encuentro con este Cristo, que es Dios mismo, que ha cambiado nuestras vidas y que va a continuar cambiándolas hasta el final, porque la promesa es: el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesús. Eso sí, hermanos, ¿saben por qué? Porque cuando llegue ese día, hasta el día de trabajo, ya no más trabajo, ya no más leer la Biblia, ni hablar, buscar los idiomas originales hebreo y griego, no, ya no más nada de eso, ya no más, porque Juan dice: seremos tal como Él es. Pero mientras ese día llega, que tengo que estudiar, tengo que leer,
que se me atravesó, yo me llamo, no me importa, fuera yo me llamo, se me atravesó el partido del Cúcuta Deportivo, no importa, yo necesito trabajar por el alimento que a vida eterna permanece. Entonces nunca olvidemos esos dos elementos que son tan fundamentales, la gracia y el trabajo. Y si tú eres parte de esta comunidad y por lo tanto de la fraternidad, eso es lo que queremos hacer juntos. Trabajar juntos. Bajo la gracia de Dios. ¿Está bien, Jason? Me corrijo, hermano. ¿Estás de acuerdo? Jason está de acuerdo. No, estoy bien. Cierra tus ojos al ministro. O déjanos abiertos como quieres. Y habla un momento con el Señor. Señor, si estamos aquí es por gracia. Tú nos has encontrado inmerecidamente. Ninguna razón humana, ninguna, para que tú hayas puesto tus ojos en nosotros. Estamos agradecidos, siempre lo estaremos, siempre lo estaremos. Tú nos encontraste, tú abriste nuestros ojos. Nosotros somos el ciego de Juan 9. Exaltamos tu gracia, te adoramos por tu misericordia. Pero hoy también te pedimos que nos ayudes a trabajar por esta comida que es Cristo, en la cual necesitamos crecer, y ese crecimiento requiere esfuerzo y trabajo y disciplina y entrega y sacrificio. Ayúdanos a entender eso y a actuar con base en ese principio, a recordar cuando dijiste trabajen por la comida que a vida eterna permanece, que eres tú, que todos aquí podamos continuar creciendo en el conocimiento de Cristo a medida que trabajamos, esforzándonos por la gracia que tú nos das. Amén. Lindo vernos, hermanos, gracias.